55, 58, no recuerdo muy bien, entre alumnos, profesores y amigos que nos acompañaron, que lo que intentamos fue representar para estudiantes, fundamentalmente para estudiantes, la vida y la obra de un poeta que, aunque es uno de los más populares en el siglo XX en España, es poco conocido entre la juventud, Miguel Hernández. Precisamente de él, mañana, día 30, se conmemora el centenario de su nacimiento. Por esa razón se ha producido durante este año muchísimos actos en recuerdo suyo. El nuestro consistía fundamentalmente en que pudiésemos mostrar a alumnos de bachillerato y de secundaria algo de su vida y fundamentalmente su obra. Nosotros os vamos a representar fundamentalmente los 3 últimos años de vida que los pasó en distintas cárceles del territorio. Tened en cuenta que él estuvo militando en el Partido Comunista de España. Por esa razón participó en la guerra en el bando republicano, es decir, cuando termina la guerra él ha perdido la guerra junto a otros y es ingresado en la cárcel, no una sino varias veces. Condenado a muerte, ya lo veréis, y después conmutada la pena de muerte y muere en la cárcel. Hasta ese momento lo único que os queremos decir es lo siguiente. Miguel Hernández fue un muchacho que nació en Orihuela, Alicante. Su padre no era una persona sin medios económicos, tampoco era rico. Él pudo ir a la escuela y al instituto en aquella época hasta aproximadamente lo que sería ahora el primero de bachillerato. Él hubiera querido hacer una carrera, pero su padre, con una mentalidad muy antigua, le obligó a dejar el instituto y a empezar a trabajar en diversos trabajos, fundamentalmente a ayudarle a él con el ganado, sobre todo a llevar las cabras al monte y cuando las volvía con ellas, ordeñarla y vender la leche. Ese era su trabajo. Lo que pasa es que él cuando iba al campo se iba con un libro, se iba con papeles, leía, escribía y ahí empezó su aprendizaje. Después su empeño le llevó a convertirse en un poeta. Un poeta, insisto en que hay otra gente que suele decir que ha nacido poeta. Él se construyó a sí mismo como poeta porque tenía voluntad de serlo, de vivir como poeta e incluso de sobrevivir como poeta. Este hombre marcha a Madrid, conoce a la gente de la generación del 27, él admira profundamente a gente como Antonio Machado y sobre todo a Federico García Lorca, es muy amigo de Vicente Aleixandre y tened en cuenta que nace en 1910 y muere en 1942, con 32 años es capaz de publicar una serie de libros en los que va realizando la misma literatura al mismo alto nivel que lo habían hecho los de la generación del 27. Lo fundamental que se le conoce es un libro, Vientos del Pueblo, a partir del cual él es conocido como el poeta popular, el poeta del pueblo, el poeta que pone su poesía al servicio de los intereses del pueblo y de los intereses de la República Española. Con posterioridad escribirá probablemente su libro más importante, que es Cancionero y Romancero de Ausencia, dentro de las cárceles, lo escribe. Incluso veréis que algunos de sus poemas aparecen después de muerto. Eso es lo que nosotros vamos a contar, los 3 últimos años de su vida dentro de las cárceles, y os los contaremos a partir de una serie de imágenes mediante un texto que leen 2 narradores y la poesía que la van a leer vuestras compañeras y compañeros, y algunas de esas poesías también la van a cantar 2 compañeras y un profesor vuestro. ¿De acuerdo? Comenzamos.